bien a memoria, bien sea a largo ou a corto plazo, e outro no obxeto de la creación. Así na echamos a andar unha semana máis en Pieces, con diferentes exemplos de como interpretar los recuerdos con vocación artística. Per un llau, Jesús Suárez afítase na memoria vital de tres campesinos para presentarnos un volumen el que reivindica les memorias individuales para configurar el pasau colectivo. Mentes que Marc Martín tira de la súa infancia para cuadrar el relato titulado La Llegada. A la fin, y dende la vertiente musical de la cultura, los subieínos Alberto y García dannos un montón de muestra del que ya el su recién traballo discográfico. Por recuerdo de los momentos vividos na infancia xunto al padre y acompañado de las ilustraciones de Ángelu González, Marc Martín ta acabante de editar el relato titulado La Llegada con la editorial dedicada al libro ilustrado infantil y mozo Pintar, Pintar. Marc, preséntanos un poquillín cómo nace este libro, La Llegada. Bueno, pues después de más de 40 años leyendo y escuchando cuentos, pues pensé que ya era el momento de entamar a hacer un. Y este cuento nació sin saber muy bien cómo iba a ser el camino, por dónde iba a seguir, y al final acabó siendo muy autobiográfico. ¿Qué partiste de una idea? ¿Tenéis claro lo que queréis contar? O dígolo porque comentas que no sabías muy bien qué es lo que pretendías. ¿Tenéis clara la historia o quería el personaje? No tenía nada. Entamé a escribir un poco reflexionando lo que fue la mi infancia. De la verdad, el libro está dedicado a mi papá, y digo a mi papá por darme una infancia de cuento, porque tuve una infancia de cuento gracias a la mi familia, a todos, no solo a mi papá. Y un libro de detalles, agarras a tu padre, aunque lleve biográfico en el sentido de que lo narres una mar nena, fala un poco del protagonista que es su padre y cómo interactuaban a tu vida, ¿no? en esa infancia. Interactuaba muchísimo. Yo recuerdo siempre cuando él llegaba de casa de trabajar de la fábrica de Narnau, en Castrillón, que yo siempre corría a abrir la puerta y contar todo lo que sucediera, y era como les noticias. Y yo cuando ya subíamos por una escalera de madera, que es verdad, ellos viven en una casa en Piedras Blancas, ya estaba esperando siempre mi mamá y mi hermano para cenar. Entonces mi papá siempre contaba lo que sucediera en la fábrica, mi hermano que estaba estudiando la carrera ya pues contaba cosas, y leía también poesía, porque mi hermano publicó poesías, libros de poemas. Y entonces ya cuando llegábamos al postre pues leía lo que hiciera, lo que escribiera por la tarde. Y un libro un poco del compartimiento familiar, ¿no? De esas escenas, esos momentos dedicados a los nenos, de reivindicación también un poco de eso, del tiempo de los padres a los fíos. Del tiempo y sobre todo de las conversaciones, de los diálogos, de contarse unos a otros lo que te sucede, ¿no? Esa importancia, bueno, de alguna manera de la espellada en el hecho de que más que una historia lo que cuentes son detalles de la cotidianidad, ¿no? Recreeste un poco en cómo llegan esas comidas, esos pequeños instantes, hasta qué punto marquen, ¿no? La infancia y luego la vocación y la voluntad de un neno de dar valor pues, a la literatura, en este caso, al relato, a la oralidad, al compartir, ¿no? Marque, cuéntate como anécdota que ahí pongo lo de la tortilla de patata, ¿no? Y aquella tortilla de patata con cebolla que preparaba mi mamá también, nunca nos supo, yo igual. Y no era por la tortilla en sí, sino por las conversaciones, por el ambiente que había. Aunque sí, seguimos disfrutando de esas comidas en familia. Y yo trato de tener también esa conversación en mi casa con el guaje. En mi casa, cuando llega y sentámonos a una mesa en la cocina, porque no hay tele allí, no se prende casi la tele, pues mantenemos conversaciones, sí. La importancia de falar también para ellos, ¿no? Y que se expresen también los nenos. Sí. Mandes este libro a Pintar, Pintar, que además hay un tipo de publicaciones donde la ilustración es tan importante como el texto conviven con igual importancia, ¿no? Y planteente los dibujos de Ángelu González. ¿Cómo viste el libro una vez ya? Yo no sabía que iba a ilustrarlo Ángelu González. Entonces cuando ya tuve la maqueta, y cuando lo descubrí.
Y la sensación fue como cuando oyes una guaja que estás esperando a la noche de los Reyes Magos y en vez de abrir un regalo, el paquete, abres el correo y ves aquello, y fue una sorpresa muy grande, porque yo cuando vi la guaja, claro, siéntete identificado con todas las ilustraciones, y cuando vi la guaja con esos huellinos allí cerrados y la boquina sonriente, pues sí, como de orgullo, de paz, de enamoramiento cuando va de la mano del pan. Y prestaronme por la vida. Yo doy mucha importancia a las ilustraciones, porque el libro La Llegada hay dos autores, y es Selu con las ilustraciones y soy yo con el texto, pero Selu pasaron el texto, la editorial Pintar y hizo una interpretación de ese texto, o sea que para mí hay dos narraciones ahí.